Porque no basta con verlo y escucharlo. Es necesario practicarlo y ponerlo al servicio de la salud. En Mundo Deportes, Edu Andino conversa con el especialista. Muy bien, amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Como cada viernes nosotros conversamos con un especialista. Queremos agradecer la presencia en esta oportunidad del doctor en sociología Víctor Renovel, con quien vamos a estar tratando la problemática que les habíamos anunciado en el inicio de nuestro programa. Cuando el fanatismo se sale de control, y haciendo énfasis justamente en lo que ha sucedido el pasado fin de semana acá en nuestra región, en donde tras un partido de fútbol, supuestos hinchas del Querétaro y del Atlas dejaron un enfrentamiento que tuvo como resultado un saldo, según fuentes oficiales, de 26 heridos. Y según las fuentes oficiales, no hubo fallecidos, más allá de que en un inicio extraoficialmente algunos colegas habían reportado el deceso de algunos fanáticos que habían ido hasta el estadio de la Corregidora. Doctor, bienvenido a FM Mundo, gracias por aceptar este diálogo. Consultarle justamente su opinión, su primera impresión acerca de lo que acabó de suceder el pasado fin de semana acá en México, cerca de Ecuador. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Lo que ha pasado es una tragedia, ¿no? En este caso tenemos que entender eso desde el comportamiento de la masa, de la multitud, ¿no? Cuando el ser humano necesita vivir en sociedad, necesita vivir en grupo, ¿no? Y eso es para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? Entonces en este caso ha pasado eso, ¿no? Cuando nos reunimos en multitudes, entonces ya no domina la razón, que es la que domina normalmente, pues cuando vamos al trabajo, ¿no? Cuando estamos en sociedad en condiciones normales, siempre domina el comportamiento racional. Pero cuando estamos en unas multitudes que llamamos, ¿no? El comportamiento multitudizacional, ¿no? Lo que prima es la emoción, ¿no? Estamos en interacción con otros individuos y ahí el comportamiento de multitud tiene tres características básicas. Una es que es muy susceptible, ¿no? Se le puede, dijéramos, pinchar con poca mecha, ¿no? Entonces enseguida se enciende ante alguna pequeña provocación, ¿no? También es donde el individuo se desindividualiza, ¿no? Porque dejamos de ser la persona concreta, fulanito ya no es como tal, sino que ya es un miembro más de esa manada, de ese grupo. Entonces ya no actúa de manera tan racional, sino actúa de manera dijéramos, muy emocional, ¿no? Y también el grupo te da fuerza, te hace parecer invulnerable, ¿no? Entonces al parecerte más invulnerable es lo que puedes generar acciones que no harías en condiciones normales, ¿no? Ahí también, en ese tipo de comportamientos, ¿no? Estamos guiados también por esos líderes fanáticos, o el líder más loco es el que tira adelante todos los comportamientos, ¿no? Entonces seguimos esos comportamientos. Incluso el ser humano se siente hasta casi medio obligado a seguir ese comportamiento de la tribu, ¿no? Basta que en esos lugares alguien haga una acción que no sea la más adecuada para que todos vayamos detrás y llegamos a eso, ¿no? Ahora, con doctor, esa manera. Usted manifestaba que básicamente incluso quienes son parte de la masa se sienten como que obligados a seguir la corriente. Esto me imagino que tiene relación, por ejemplo, si lo comparamos con esta famosa teoría de la espiral del silencio, es decir, que quien no se suma a las opiniones mayoritarias quizás va a ser excluido. ¿Es algo similar lo que podríamos observar acá en estos comportamientos? Sí, correcto. Es el comportamiento de estas multitudes, ¿no? Que eso nos sirve a veces para bien, ¿no? Para cuando hay una manada y en peligro, vemos que hay un animal, siempre es el que huele ese peligro, sale corriendo y después todos salen detrás. A veces no saben por qué, pero están salvándose la vida porque el primero es el que ha olido el peligro cercano, ¿no? Pero claro, ese comportamiento tan animal, tan emocional, lo unimos, ¿no? En los comportamientos de los seres humanos, ¿no? Que en situaciones concretas es ese comportamiento dominante. Ya digo, en la mayoría de acciones tenemos un comportamiento racional, pero cuando vamos a la cancha, cuando actuamos en una manifestación, es cuando se une este comportamiento de multitudes, en que dejamos de ser la persona concreta y somos una pieza más de ese entramado, ¿no? Ahora, doctor, se habla mucho de que quizás el estadio de fútbol, este espacio en donde se congregan mucha gente, principalmente los fines de semana, también es un espacio, viene a ser un espacio de desfogue de lo que uno acumula durante los 5 días laborables y quizás de toda esa problemática personal o grupal que puede estar viviendo. ¿Cuánto se puede ver reflejado lo que sucedió el pasado fin de semana en el estadio de lo que quizás está viviendo la sociedad mexicana en su conjunto? Sí, la sociedad en este caso tiene también sus válvulas de escape, ¿no? En este caso, pues muchas veces desde las administraciones públicas a veces intentan generar que siempre exista una válvula de escape. Cuando hay una sociedad
tranquila, que todo es bienestar, que está bien la economía y todo, pues entonces se necesitan menos válvulas de escape porque ya funciona todo más correctamente. Cuando una sociedad está bajo algo más de presión, ¿no? Que puede ser presión desde la economía que no va bien, ¿no? Las cuestiones políticas, que hay riñas políticas que alteran a un grupo o a otro, ¿no? Eso hace que se necesite más válvulas de escape y esté en un comportamiento más irritable, ¿no? Y eso se mueve en esos espacios, ¿no? En los espacios en los que dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Por eso no pasa cuando uno va a trabajar, pues ahí estará durante los 5 días de la semana, pues correcto, tratando bien a su jefe, y comportándose de una manera en la que la sociedad le dice que se ha de comportar, ¿no? Pero en el momento en la que deja ese comportamiento, ¿no? Es cuando surgen todas estas incertezas, ¿no? Y en una sociedad que no está en calma, que no está en bienestar, que no tiene un ciclo de bonanza, pues es cuando pasan estas cosas en las que es más susceptible que bajo algún tipo de situación surgen estas situaciones peligrosas, ¿no? Doctor, ¿cómo podríamos interpretar también el hecho de que estas imágenes que circularon a nivel mundial el pasado fin de semana en México nos mostraban, por ejemplo, a supuestos hinchas agrediendo a los aficionados del otro equipo, pero no solo agrediéndolos, sino además quitándoles la ropa, desnudándoles, y se hacía un parangón con lo que muchas veces hacen desde el crimen organizado en México? ¿Cómo podemos interpretar esto? Claro, son trofeos. En el momento que estamos en ese comportamiento inducido, que no deja de ser una guerra, ¿no? Estamos en un bando y en otro, ¿no? Hay un bando y en otro que están luchando, ¿no? Entonces, el son en este caso pues poder quemar una prenda, ¿no? Con los colores del equipo contrario, ¿no? Eso es un símbolo de que han ganado esa batalla, ¿no? En las guerras tradicionales era poner la bandera, ¿no? En el mástil más alto para decir que habían conquistado ese territorio. Pues es el mismo comportamiento en un espacio concreto más delimitado, ¿no? Ahora, una vez que usted ha dado ya toda esta explicación de lo que ha sucedido, ¿qué hacer como sociedad justamente para que estos hechos lamentables no se repitan? Hay lamentablemente otros ejemplos. Ya sucedió, por citar el caso de Egipto, el caso de Port Said, ha sucedido también con los hooligans, ha sucedido acá cercano en Argentina, quizás con menos cantidad de afectados, pero esto viene sucediendo y también se ha dado acá en Ecuador. Hace poco también conocimos de enfrentamiento en trinchadas, ha habido asesinatos. ¿Cómo evitar esto? Sí, en este caso hay unos comportamientos que desde las administraciones públicas tienen que poner situaciones de control social, ¿no? Medidas que le digan al individuo que está, dijéramos de alguna manera, vigilado, ¿no? El hecho a veces que haya una cámara de vigilancia reduce, en este caso, pues los comportamientos delictivos, ¿no? Y eso pasa en las ciudades, pasa en los centros comerciales, ¿no? Entonces necesitamos que se denote, que se vea que hay un alto grado de control social, ¿no? Entonces, en este caso, pues a veces son poniendo pues más fuerzas y cuerpos de seguridad que se vean y que se muestren ahí para saber que están por si algo pasa, ¿no? Poner cámaras de seguridad, poner sistemas de vigilancia, que eso denote que el individuo está más o menos más vigilado, ¿no? que en una situación normal, ¿no? Entonces, eso hace que bajen todas esas perspectivas. Cuando uno se siente más vigilado, aunque sea porque hay una cámara, tiene alguna barrera más, ¿no? Para comportarse de manera alterada, ¿no? Entonces siempre rige. ¿Y los medios de comunicación en este caso qué papel cumplen? ¿También podrían tal vez coadyuvar a solucionar o al menos a aplacar estos conflictos? Sí, lo que pasa por el lado de las hinchadas, de los partidos deportivos, a veces es difícil, ¿no? Siempre hay diarios partidarios, los del diario de una zona y los diarios de la otra zona, que cada uno pues intentará pues decir que su equipo es el mejor, intentará en cierta manera pues más ridiculizar al otro, ¿no? Siempre tenemos que tener la medida, ¿no? De que eso no sobrepase, ¿no? Incluso que si se detecta que hay alguna situación más de riesgo, ¿no? Pues también tener la suficiente racionalidad para que el diario en cuestión pues no facilite y no altere, ¿no? En este caso los comportamientos de su color, de su hinchada, ¿no? Porque eso también puede perjudicar a que en el momento definitivo pues eso aliente, ¿no? Esos comportamientos. Y en este caso me imagino que también usted hace referencia a la importancia del buen uso del lenguaje, ser muy cuidadosos en cómo, por ejemplo, se presenta un partido de fútbol, más allá de que sea una rivalidad clásica, no confundirlo a este partido de fútbol, a este juego como una batalla, como una guerra. Sí, eso sobre todo, a veces normalmente se delimitaban ese tipo de comportamientos más alterados, lo que era dentro del campo de fútbol, ¿no? Y después siempre estaba dentro de la cancha, después fuera de la cancha es donde solían haber este tipo de situaciones más peligrosas, ¿no? Entonces siempre se ha mirado para que fuera solo en el momento del partido, que pudieran estar ahí pues chillando y alterándose, pero que después fuera
fuera más. Claro, el problema es cuando dentro de esa cancha, ¿no?, pasan estas situaciones, porque en cierta medida dentro de la cancha se permiten más cuestiones, ¿no? Es algo normal, ¿no?, pues decir malas palabras al hincha rival, ¿no? Eso entra dentro de esa tónica de que ahí está más permitido, ¿no? Entonces tenemos que tener esa medida de que incluso dentro de ese espacio pues se miren también, ¿no?, cómo se hacen esos comportamientos. Hoy en día, pues cada vez que ha pasado algo así, hemos visto como donde se ha jugado, ¿no?, en el equipo en la que se ha jugado, pues normalmente pues después no dejan entrar, se detectan mediante cámaras quién han sido los que han protagonizado ese altercado, ¿no? Y siendo del propio equipo se les prohíbe la entrada, ¿no? Y cada vez hay medidas también que los propios equipos tienen ya en sus códigos de comportamiento, que si alguien hace esto o se le expulsa para que no entre en un tiempo largo, o tienen medidas para disuadir, en este caso, que tus propios miembros, ¿no?, de tu propio color, pues también estén también ahí pues con esa mirada para que sepan que tienen también unas sanciones si hacen algún tipo de comportamiento no adecuado, ¿no? Doctor, la pregunta final, ¿qué recomendación le daría usted fundamentalmente a los aficionados, hombres, mujeres, que están observando y escuchando esta entrevista? Pues cualquier comportamiento de las multitudes es para disfrutarlo, ¿no? Es para ir y convivir, sobre todo en familia, ¿no? El transmitir de padres a hijos, pues el amor por un color y por un equipo es importante, ¿no? Eso también une a las familias y une a las generaciones, ¿no? Entonces tenemos que saber entender eso de la mejor medida, ¿no? Estamos ahí, los padres tienen que enseñar a los hijos cómo tener ese comportamiento de forma adecuada, ¿no? Que podemos chillar, que podemos gritar, que podemos animar a nuestro equipo, pero no de manera peyorativa del equipo contrario, ¿no? Siempre podemos animar de manera positiva a nuestro equipo sin tener que ridiculizar o que amenazar al otro equipo, ¿no? Sino hacerlo de esa manera, ¿no? Lo hemos estado viviendo, ¿no? Y son las situaciones anómalas que también tenemos que hacer que las entiendan, ¿no? Incluso va muy bien que esto sirva para que de generación en generación les diga, este es el comportamiento que no tenemos que llegar a tener, ¿no? Y que eso quede en la memoria para que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces la mejor manera es también enseñar de padres a hijos, ¿no? El día siguiente que vayan a la hinchada, pues digan, esto no ha de pasar, ha pasado, y esto no ha de ser de esa manera, para que también vayan aprendiendo y educando de padres a hijos cómo ha de ser ese comportamiento en el campo. Queremos agradecer la presencia del doctor Víctor Renovel, doctor en sociología, quien ha analizado justamente el tema de cuándo el fanatismo se sale de control, tomando en consideración esos hechos lamentables que sucedieron en la región el pasado fin de semana, especialmente en el Estadio La Corregidora en México. Vamos a una pausa y ya regresamos.